con la asesoría de bioquímica, primera clase para el final, lípidos, metabolismo de lípidos. Vamos a ver primero algo básico, vamos a repasar un poco de química, a ver si se acuerdan, para que tengan una base para comprender los demás. Vamos a hablar de digestión, de la absorción, del transporte de lípidos, qué tan difícil es la digestión y el transporte debido a la característica de los lípidos, que es poco hidrosoluble, o sea, no es soluble al agua, porque es difícil la digestión y el transporte, pero en la absorción se le hace muy fácil porque tiene estas características. La estructuración de los kilomicrones, que son las lipoproteínas, esta estructura es lo que nos ayuda a transportar a los lípidos en todo nuestro organismo. Los remanentes de los kilomicrones, las lipoproteínas, que son los que nos transportan los lípidos. Las lipoproteínas tenemos la VLDL, la LDL, la HDL, y vamos a hablar sobre el metabolismo de cada una de estas lipoproteínas. Primero, los lípidos de la dieta. Acá podemos ver todos los lípidos que nos estamos comiendo diariamente. Tenemos lípidos de origen vegetal, como los que comemos en las aceites de oliva, las semillas, que tienen bastante cantidad de grasa, el avocado, la palta, y bueno, de origen animal tenemos a los lípidos que están en el salmón, los lípidos buenos, excelentes, que tienen que comer todos los días y pueden, bueno, no todos los días, 2 veces a la semana. Y los lípidos de origen animal, también seguimos con la grasa que está en la carne, en las papitas fritas, en los quesos, en la leche, todos esos van a ser lípidos o grasa de origen animal. Los lípidos comprenden un grupo heterogéneo de sustancias similares entre sí, por sus características de solubilidad. Tienen la misma característica de solubilidad al agua, que es que no es soluble al agua, o sea, son hidrofóbicos, son lipofílicos. Repelan el agua, la grasa, ya saben ustedes que se repelan con el agua, no se juntan. Ya. El 90% de la dieta que comemos todos los días, el 90% está constituido por los triglicéridos, que es un tipo de lípidos. Los 10% restantes de la dieta están los colesteroles, los esteroides de colesteroles, fosfolípidos, glucolípidos, ácidos grasos libres y vitaminas liposolubles. Pero el principal va a ser los triglicéridos. Esto también es pregunta de parcial. Se aprende, casi todo lo que comemos son triglicéridos dentro de la grasa. Allá, mi puntero, ya. Características de los lípidos en general, ¿verdad? Porque tenemos varios tipos de lípidos y cada uno tiene diferentes tipos de características, pero en general son pocos polares, o sea que no son polares. A diferencia del agua, la agua es polar, o sea, tiene iones, se ionifican. El agua pasa corriente, en cambio, los lípidos no pasan corriente, por eso no son polares, no se ionizan. A eso se le dice que no son polares. Son poco solubles o insolubles al agua, justamente por esta característica diferente que tiene el agua y la grasa. Uno es polar, el agua es polar y los lípidos no son polares. Son solubles a solventes orgánicos, que son solventes polares, y no son poliméricos. Esta es la característica más importante que tienen que tenerla clara. No son poliméricos, a diferencia de los otros nutrientes como los carbohidratos o las proteínas. Los carbohidratos hemos visto en el parcial que pueden polimerizarse. ¿Qué es polimerizarse? Que hemos visto que la glucosa es un monómero, es un monosacárido. Cuando son dos glucosas que se unen con un enlace glucosídico, se forma un disacárido. Y cuando se unen más y más y más glucosa, se vuelven polímeros. Un ejemplo es el almidón, otro ejemplo es el glucógeno, que es un polímero, 2 tipos de polímeros grandes. Bueno, son de pesos moleculares no elevados, o sea, tienen pesos moleculares pequeños, a diferencia de los carbohidratos, por ejemplo, los almidones, los glucógenos, porque se polimerizan, se vuelven moléculas de pesos moleculares grandes, son gigantes. En cambio, los lípidos, como no hacen un enlace especial entre lípidos y no son polímeros, no se vuelven polímeros, tienen pesos moleculares chiquititos. Eso es en general. Las funciones biológicas de los lípidos, podemos mencionar que los lípidos son nuestra importante componente de nuestra membrana plasmática, de nuestra membrana biológica, que forma la bicapa lipídica.
Acá podemos ver prácticamente todos son fosfolípidos acá, lo que vemos. También principalmente es el material principal de reserva energética de los animales. Básicamente los triacilglicéridos, como les he dicho. Nuestro cuerpo, los animales o los humanos, almacenamos triacilglicéridos y nos sirve de almacén de energía a largo plazo. También los triacilglicéridos o triglicéridos, también podemos decirles, se llaman también grasas neutras. Acá podemos ver al animalito que tiene gran cantidad de grasa en su abdomen, bueno, en todo su cuerpo, prácticamente todo triacilglicéridos, y gracias a esto no siente frío aunque esté en el polo norte o polo sur. La función nutritiva, como ya hemos dicho, almacena 9 kilocalorías por gramo, a diferencia de los carbohidratos, que era como 4 kilocalorías, almacena más cantidad de energía y favorecen la absorción de vitaminas lipídicas. Porque, sí, pues, o sea, entre lípidos se hace más fácil la absorción cuando comemos lípidos, las vitaminas lipídicas. Tenemos la función nutritiva y la función fisiológica. Son la base, son los componentes, bueno, a partir de los lípidos lo que hacemos las hormonas de origen lipídico, como los estrógenos, las progesteronas o las hormonas tiroideas son en base a los lípidos. Las vitaminas lipídicas también son en base a los lípidos y los ácidos biliares también lo forman los colesteroles. Y acá tenemos todos los lípidos. No se van a aprender todos, solo quiero que tengan un concepto general de esto para que se le haga más fácil en la digestión y el transporte, que son los que le va a venir más en el parcial. Los lípidos tenemos los simples, los complejos y sustancias asociadas. Dentro de los simples tenemos, bueno, vamos a mencionar cada uno, pero principalmente vamos a mencionar primero los ácidos grasos, que no está dividido en este esquema, pero son los más abundantes, son los que están en cada uno de ellos, son la base de los lípidos, los ácidos grasos. Vamos a ver qué son los ácidos grasos en principio. Primero, los ácidos grasos son lípidos que son aislados de los lípidos animales, son ácidos monocarboxílicos de cadena lineal. ¿Qué son estos? Primero que nada tiene un grupo carboxilo, que es este, que es COOH, ya ustedes lo conocen, y tiene una cadena larga de carbonos, Esta molécula grande, bueno, no grande, ¿no? A comparación del almidón, esta molécula lineal o un grupo carboxilo se le llaman ácidos grasos. Este ácido graso tiene su nombre, que es muy común en nuestro cuerpo, es uno de los ácidos grasos más abundantes en nuestro cuerpo, el ácido esteárico. Es un ácido graso saturado, Tenemos dos tipos de ácidos grasos, saturados e insaturados, o sea que no están saturados. Este ácido graso está saturado porque no tiene ningún enlace, ningún doble enlace. En cambio, en esta estructura lineal, tiene también su grupo carboxilo, pero acá tenemos un doble enlace entre dos carbonos. Acá específicamente se le llama un ácido oleico, es un ácido graso insaturado, porque tiene un doble enlace. O sea, tiene menos hidrógenos que este ácido graso. Tiene un doble enlace. Cuando tienen dobles enlaces, ya son ácidos grasos insaturados. Acá tenemos otra forma de dibujar a los ácidos grasos. Cada puntito, cada esquina está una molécula de carbono. Tenemos el ácido graso esteárico, que es un ácido graso lineal completamente. Y acá tenemos el ácido graso oleico, que tiene su doble enlace en el carbono 9 y en el carbono 10. Y esta característica de tener doble enlace en los ácidos grasos nos hace tener esta particularidad que se doblan. Los ácidos grasos insaturados se pueden doblar, tienen esta estructura que se puede doblar. Y eso hace la diferencia de la fluidez de la membrana lipídica, de la membrana plasmática. Cuando hay puros ácidos grasos saturados, o sea, estos ácidos grasos lineales, ¿qué es lo que ocurre? Que no es que hagan un enlace específico, sino es que hay una fuerza entre molécula y molécula que tratan de unirse, tratan de juntarse y hace que la membrana plasmática sea más rígida cuando hay ácidos grasos saturados. En cambio, cuando hay ácidos grasos insaturados, como les dije, se pueden doblar y hay espacio entre molécula y molécula, este espacio entre molécula y molécula, ya como hay este espacio, ya no se juntan, ya no tratan de juntarse entre sí, ya no hay esa fuerza. Y ocurre que hay más
fluidez en la membrana. O sea, hay más fluidez en la membrana cuando hay ácidos grasos insaturados, y cuando hay ácidos grasos saturados no tenemos esta fluidez. Uy, dejé de compartir. Un ratito, ya. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas, también pueden activar sus micrófonos y preguntarme libremente. Esta clase no es tan larga que digamos, así que tenemos tiempo. Ya. Nombre común y sistemático. No es necesario que se aprenda mucho el sistemático, no les va a venir en la vida tampoco, ni en el examen, creo. Los ácidos grasos saturados. Tenemos muchos tipos de ácidos grasos saturados, pero los principales tenemos acá. El ácido butírico, que podemos ver en la grasa de la leche, tiene el ácido butírico. Es un ácido graso, tenemos acá toda la tabla. El ácido graso butírico es un ácido graso de 4 carbonos. Hemos visto el esteárico, que era de 18 carbonos, está acá, de 18 carbonos, o sea, es una cadena larga de ácido graso. En cambio, el ácido butírico es chiquitito, solo tiene 4 carbonos y su grupo carboxilo. Los más abundantes que se tienen que aprender sí o sí su nombre es el ácido graso palmítico y esteárico. Ambos son ácidos grasos saturados, o sea que son lineales. Tiene uno, el palmítico tiene 16 carbonos y el esteárico tiene 18 carbonos. Los otros ácidos grasos que son los insaturados, tenemos a los monoinsaturados, que no les viene mucho. Es un ejemplo, el ácido palmitoleico, que tiene 16 carbonos, igual que el palmítico. La diferencia es que el ácido palmitoleico tiene un doble enlace en la zona de carbono 9. El ácido oleico tiene la misma cantidad de carbonos que el esteárico, simplemente la diferencia es que tiene doble enlace en el carbono 9 también. Los ácidos grasos esenciales, o también llamados ácidos grasos poliinsaturados, esto lo vamos a ver en la siguiente clase más específicamente. Se tienen que aprender el ácido graso linoleico, el ácido graso linolénico y el ácido graso araquidónico. Muy importante el araquidónico, este nombre les va a seguir en fisiología, les va a seguir en fisiopatología. Vamos a ver la cascada de ácido araquidónico en las próximas clases. Le llaman así ácidos grasos esenciales debido a que esto no vamos a producir en nuestro organismo, o sea, nuestro cuerpo no sabe hacer los ácidos grasos poliinsaturados, que tienen varios enlaces, varios dobles enlaces en muchos carbonos. Miren, acá tiene el doble enlace en el número 9, en el carbono 12. El linolénico tiene doble enlace en el 9, en el 12 y en el 15. Y el araquidónico tiene más, en el 5, en el 8, en el 11 y en el 14 tiene doble enlace. Ya, pues como no podemos hacer nuestro cuerpo, tenemos que comer, tenemos que ingerirlo en nuestra dieta, y es por eso es que se le llama esenciales. Las propiedades físicas y químicas. Esto ténganlo en cuenta, no les va a venir mucho en el examen, pero es importante que lo sepan para que sepan las características químicas y físicas que van a tener los diferentes lípidos. Tienen solubilidad dependiente de la longitud de la cadena. O sea, hemos visto que el ácido butírico tiene 4 carbonos, es de cadena chiquitita, tiene más solubilidad al agua que la que tiene cadena de 18 carbonos. Los que tienen de 4 a 10 carbonos todavía es soluble más o menos al agua. En cambio, ya a partir de las que tiene 12 carbonos ya no es para nada soluble. Puntos de fusión y evolución también depende de la longitud de la cadena y de su saturamiento. O sea, de si tiene doble enlace o no. Si son poliinsaturados o si son monoinsaturados o si son ácidos grasos saturados. Depende de eso. Y los que tienen doble enlace siempre van a tener su isómero geométrico. Características químicas, como son ácidos, liberan protones por su grupo carboxilo que tiene cada ácido graso. Y forman sales con sodio y potasio y van a tener efecto de detergente o emulsionantes. Y la formación de ésteres. ¿Se acuerdan del enlace éster? ¿Se acuerda alguien? ¿Sabe quién? ¿Alguien me puede decir qué es un enlace éster?
Vayan pensándolo, voy a seguir con la clase. Cuando lleguemos a ese punto voy a preguntar a alguien. ¿Qué es un enlace éster? ¿Ya? Seguimos. Acá tenemos una figura de un ácido graso. Vamos a dividir la parte hidrofílica y la parte hidrofóbica que tiene un ácido graso. No me deja avanzar. Ya. La parte hidrofílica es esta parte de carboxilo cuando se ioniza. O sea, mira, se ioniza en el plasma. Cuando se ioniza en un ambiente de agua, se ioniza. Y cuando se polariza, o sea, cuando se ioniza, es hidrofílico. Así que esta parte del grupo carboxilo es la parte hidrofílica del ácido graso. Y toda esta parte larga de cadena de carbonos es la parte hidrofóbica, que no es soluble al agua para nada. Como hemos dicho, cuando son insaturados, o sea, cuando tienen un doble enlace el ácido graso en su cadena larga, va a tener su isómero geométrico, o sea que va a tener su cis y su trans, respectivamente, cada ácido graso. Hemos dicho que su carácter es ácido, por eso le llamamos ácido graso, y liberan protones cuando se ionizan en un medio acuoso. Ahora, el enlace éster, ¿qué es el enlace éster? ¿Alguien me puede decir qué es el enlace éster? Perdiendo su micro, cualquiera. ¿Cómo se forma un enlace éster? El repaso de química. No entiendo por qué cuando salgo se deja de compartir. Chicos, ¿alguien se acuerda? ¿No se acuerda? Nadie. Champén. A ver, Maricielo. Pena. Sí, A ver. es la unión de un ácido carboxílico ¿Ya? ya con un grupo de alcohol. Muy bien. Eso es un enlace. Claro. Ay, ahí escrito. Carboxilo y alcohol. Claro. En general, un enlace éster, otra vez voy a compartir muy bien. Maricielo, así se dice, ¿sí, no? Maricielo. Ya, Sí, anotada. Maricielo. Excelente, muchas gracias por tu participación, muy buena. Justamente es eso. Un enlace éster se origina a partir de un ácido con un alcohol. Acá tenemos el alcohol que nos proporciona el grupo hidroxilo y el ácido graso es el que nos proporciona el grupo carboxilo. O sea, cualquier ácido que tiene un grupo carboxilo se puede unir con el alcohol y formar un enlace éster, característico por la composición COO. COO. Ese es el enlace éster. Muy bien, Maricelo. Alguien me ha escrito. Yuriko, muy bien. Trata de activar tu micrófono, tal vez no puedas. Por razones propias. Ya, ese es el enlace éster. Y todos los ácidos grasos pueden unirse con el alcohol y formar su enlace éster. Ya. Ahora seguimos con nuestra clasificación. Ya hablamos de los ácidos grasos, que es el componente principal de todos los lípidos. Y ahora hablamos de los acilgliceroles, que son los más abundantes en nuestro cuerpo. O sea, son los que agarras tu rollito y ahí está tu acilglicerol, que es, en nuestro caso es el triglicérido. El acilglicerol, ¿cómo se compone? Su componente base principal es el alcohol glicerol que tenemos acá, glicerol. Son 3 carbonos con 3 grupos hidroxilos, 3 OHs. Así que como tiene 3 OHs, máximo pueden unirse 3 tipos de ácidos grasos y hacer su enlace éster. Acá podemos ver que cuando se une un ácido graso en el OH, en el carbono 1 se llama un monoacilglicerol. Cuando se une en el carbono 2, se le llama 2 monoacilglicerol. Mono porque solo hay un ácido graso unido y el número 2 es porque está unido en el carbono 2. Cuando se unen dos ácidos grasos es 1,2 diacilglicerol. Se unieron dos ácidos grasos y ya cuando se satura todos los OH se le llaman triacilgliceroles. O también ácidos grasos neutros porque se neutralizaron todos los OHs. Acá tenemos un ejemplo del triacilglicerol. Puede unirse los mismos ácidos grasos en el glicerol o diferentes, como en este caso. Hay dos de ellos son saturados completamente y acá tenemos en el medio un ácido graso insaturado que tiene dos dobles enlaces.
Acá tenemos nuestro rollito, lo que se acumula en nuestro tejido adiposo, en la periferia, sobre todo en el abdomen, son los triacilgliceroles, o sea, los triglicéridos también llamados. Ya. Las propiedades físicas y químicas se parecen mucho a los ácidos grasos debido a que su principal componente son los ácidos grasos. La solubilidad ya no va a tener casi nada de solubilidad a estos porque se neutralizó su grupo carboxilo. El punto de función va a ser depender también de la longitud y la saturación de la cadena de los ácidos grasos. Va a tener su isómero geométrico cuando son ácidos grasos insaturados los que se unen. Acá tenemos. Este va a tener su isómero geométrico. Vamos a hacer hidrólisis. Cuando ya hemos formado un enlace éster, también lo podemos hidrolizar, o sea, podemos separarlo. Ya es así como ocurre la degradación, la digestión de los lípidos. Ya. Acá podemos ver un ejemplo de hidrólisis que podemos hacerlo con el ejercicio, añadiéndole calor y añadiéndole agua. Vamos a degradar a los triacilglicéridos que están en nuestro cuerpo y vamos a convertirlo otra vez en glicerol y ácido palmítico, o sea, un ácido graso libre, y así poder usarlo esto como energía. Y eso ocurre cuando hacemos un ejercicio a largo plazo, como de más de 20 minutos. O 30 minutos cuando corremos por más de 30 minutos o cuando estamos haciendo natación. Y es así como adelgazamos. Muy importante. La grasa de alimentación, los triglicéridos, almacena el doble de kilocalorías que los carbohidratos, como hemos mencionado antes. Los ácidos grasos, o bueno, los lípidos, los triglicéridos almacenan 9 kilocalorías por gramo, a diferencia de los carbohidratos que almacenan 4 kilocalorías, o 5, 4.5 más o menos. La reserva lipídica es más importante que los carbohidratos en función del tiempo. Los átomos de carbón son menos oxidados que los carbohidratos, eso es también un punto bueno, y no retiene agua, o sea que ocupa menos espacio que los carbohidratos. Ahora los complejos, que son unidos a glucosa, que son unidos a fósforos, que son unidos a lípidos, son los lípidos complejos. Tenemos los lípidos complejos, los glicolípidos, los lipoproteínas que se unen a proteína, los fosfolípidos que se unen a grupo fosfato. Acá tenemos un ejemplo de un glicerofosfolípido. Tenemos un ácido graso unido acá, otro ácido unido acá, y acá tenemos el grupo fosfato. Y su estructura principal, alcohol, va a ser el glicerol también en este caso. Vamos a mencionar el componente principal, uno de los componentes más abundantes que está en nuestra membrana plasmática, son los fosfatidilcolina. ¿Qué son estos? En lugar de este grupo fosfato, en este grupo fosfato se le unió la colina. Y así vamos a tener nuestra fosfatidilcolina. Ahí tenemos los dos ácidos grasos. Las patitas que vemos acá, amarillitas que vemos acá, son la región hidrofóbica de la membrana plasmática. Y la región hidrofílica está dada por el glicerol, por el grupo fosfato y por la colina, que son hidrosolubles. Por eso está hacia el exterior, o sea, acá puede estar el plasma, que es un medio acuoso. Acá adentro está el citosol, que también es un medio acuoso, por eso la cabecita va a ser hidrofílica y adentro, hacia adentro se están uniendo las patitas que son hidrofóbicas. Siempre se va a juntar lípido con lípido y agua con agua, nunca juntos. Los esfingofosfolípidos son importantes también, diferente a los glicerofosfolípidos, porque su componente alcohólico va a ser una esfingosina, que es un aminoalcohol, ¿verdad? Diferente, o sea, es una cadena un poquito más larga, a diferencia del glicerol, que solo son 3 carbonos. Este va a componer la esfingomielina, y esta esfingomielina nos va a hacer la vaina de mielina que está en nuestros nervios, o sea, en nuestros axones. Y gracias a esto vamos a tener un impulso nervioso más rápido porque esta vaina de mielina va a ser nuestro nódulo del Ranvier y solo el impulso nervioso solo va a ir por los nódulos del Ranvier y va a ser como un atajo. Va a ser su atajo en los axones. Y por eso es importante también que se aprendan sobre estos esfingofosfolípidos que nos constituyen nuestras esfingomielinas que están en nuestras vainas de mielinas en las neuronas.
Ay, mi ojito, ya. Las sustancias asociadas. Dentro de ellas, más importantes, vamos a mencionar los esteroles, que van a ser los derivados van a derivar a nuestros queridos colesteroles, bueno, no queridos, nuestros odiados colesteroles. El ciclopentano peridrofenantreno, una molécula gigante, grande, un poco compleja, porque está hecho de cíclicos. Acá tenemos un ciclohexano, 3 ciclohexanos y un ciclopentano. Unido va a tener en total 17 carbonos esta molécula grande, ciclopentano peridofenantreno. Es la base del colesterol, o sea, a partir de esto podemos derivar a los colesteroles, que son los esteroles más abundantes en los animales. Ojo que solo existen en los animales los colesteroles, por eso, sí, pues, carne, en la carne de chancho y la carne de vaca tiene colesterol. Por eso cuando ingerimos eso estamos comiendo bastante colesterol. En cambio, los vegetales no tienen colesterol, por eso son buenos. El colesterol puede estar en un estado libre y en un estado esterificado, en su carbono 3, acá en esta parte. Pero como pueden ver, este es un colesterol libre. Acá tiene un alcohol, o sea, una estructura que se parece al alcohol, un grupo hidroxilo. Acá puede esterificarse, o sea, hace un enlace éster con el ácido graso y así ser esterificado en el carbono 3. Esta va a ser una materia prima para las hormonas sexuales, como los testosterona, como el estrógeno o como la progesterona. O también puede ser base para la membrana biológica. O sea, también en la membrana biológica, aparte de los fosfolípidos, están los colesteroles. Y esto es muy malo, o sea, son malos. Este está el colesterol libre. Los colesteroles a veces pueden hacer daño a nuestros vasos sanguíneos. Se acumulan en la pared de las arterias y puede obstruir al vaso. Y esto nos lleva a ateroesclerosis, que es una enfermedad peligrosa para todos. Cuando consumimos demasiado colesterol o cuando se acumula mucho colesterol en los vasos sanguíneos. Por fin terminamos química. Ahora vamos a hablar un poco más de bioquímica, ya acercándonos más a bioquímica. La digestión de los lípidos, a ver cómo ocurre. Empezamos con las dos enzimas, lipasa lingual y la lipasa gástrica. La lipasa lingual lo podemos obtener acá desde nuestra saliva, solo que acá no va a tener mucha acción, debido a que la lipasa lingual, su pH óptimo, hemos hablado de los pH óptimos de las enzimas, va a ser ácida, o sea, va a activarse más en un medio ácido, por eso acá todavía no va a estar muy activado. Esta lipasa lingual, lipasa gástrica, puede hidrolizar un poco a los triglicéridos que está en este émbolo, en esta bola grande de lípidos. Pero las enzimas que vienen acá, la lipasa pancreática, la fosfolipasa, la colesterol estereasa, son enzimas hidrofílicas y se le va a hacer muy difícil llegar a cerca de estos lípidos cuando está una bola grande. Por eso queremos hacerlo en bolitas chiquititas. Y eso va a ser posible por el peristaltismo, o sea, el movimiento del estómago, del duodeno, y por la temperatura que tenemos. Gracias a la temperatura y el peristaltismo, vamos a hacer de esta bola grande de lípidos bolitas chiquitas. Y a eso se le llama un proceso de emulsificación. Esto ocurre la emulsificación en el estómago y en el duodeno para hacer bolitas chiquitas de lípidos, para que estas enzimas hidrofílicas puedan llegar más fácilmente a los lípidos y degradar más. Bueno, todavía no. En el páncreas exógeno, en su líquido exógeno, en su función exógena, nos va a liberar estas enzimas digestivas para los lípidos, la lipasa pancreática junto con la colipasa, la fosfolipasa y el colesterol estereasa, que va degradando poco a poco. Y degradando, vamos a formar micelas, que son partículas mucho más chiquitas que estas bolas emulsificadas. Las micelas son más chiquititas, que van a ayudar a transferir el lípido hacia la membrana de los intestinos, hacia los enterocitos, para que estos lípidos puedan ingresar a los enterocitos en una forma de difusión simple, o sea, sin transportadores. Las hormonas. Muy importante la colecistocinina, también lo mencionamos en los carbohidratos. La colecistocinina nos ayuda a la liberación de las enzimas pancreáticas, su función exógena.
La secretina, en cambio, nos libera el bicarbonato para poder neutralizar toda esta bola que estaba en un medio ácido, nos ayuda a neutralizarlo con el bicarbonato que nos genera el páncreas. Esta secreción de bicarbonato nos va a ayudar la secretina. La secretina nos secreta bicarbonato. Y la colecistocinina nos libera las enzimas pancreáticas. Ya, no se confundan con esas dos hormonas, les va a venir también en el parcial. Las sales biliares, ¿qué nos hacen? Estas nos hacen las micelas que acabamos de ver hace un ratito. Estas micelitas, que son partículas mucho más chiquitas que llegan a los enterocitos. Las sales biliares, muy importante, son producidas en el hígado y almacenadas en la vesícula biliar. No se confundan, la vesícula biliar no hace las sales biliares, solo lo almacena. Y los derivados son derivados anfipáticos de colesterol, o sea, son derivados a partir del colesterol. Tiene una estructura muy parecida al colesterol, como pueden ver acá. Acá está el ciclo, no sé qué fenantreno, tampoco no es que es necesario que se aprendan. Ciclo pentano penhidrofenantreno. Tenemos acá la estructura parecida al colesterol, por eso es un derivado anfipático del colesterol. Anfipático. ¿Alguien sabe qué es anfipático? También es un repaso de química. Pero es importante que se aprenda este nombre, anfipático. ¿Alguien sabe? No me puedo dejar de compartir. Ya, ciclopentano, perhidrofenantreno, ese era. Ya, ¿alguien sabe? No es necesario que levanten la mano, solo activen su micro y me digan su nombre. ¿Qué es anfipático? La característica anfipática que pueden tener algunas moléculas. Que de un lado es hidrólico y de otro como que Muy bien, se te escucha cortado. ¿Me puedes decir tu nombre? Yuriko. Yuriko, allá, Oli. Excelente, muy bien. Un lado es hidrofílico y el otro lado es hidrofóbico. Muy bien, tal cual como nos dijo Yuriko, nuestra compañera. Ya. Mi puntero. Los sales biliares tienen esas características anfipáticas, que este lado que se parece al colesterol es hidrofóbico, y este lado que se junta a la glicina, que es un aminoácido, o sea, es hidrosoluble, o sea, esta parte hidrosoluble, tiene dos características, o sea, tiene un lado hidrosoluble y un lado hidrofóbico. Por eso se le llaman anfipáticos. Muy bien. Ya. Las sales biliares lo que hace es formar micelas, se juntan a las gotas grandes de lípidos, junto con la emulsificación que nos ayuda al peristaltismo, forman más gotículas chiquitas, que son las micelas. Se juntan estas gotitas chiquititas en el exterior, dando su lado hidrofílico hacia el exterior y su lado hidrofóbico, que se junta con el lípido, hacia el interior. Y por eso nos hace más fácil el transporte en un medio acuoso para llevar a los enterocitos, estas micelas. Ya. Acá, gracias a que nos forma micela o gracias a que nos forma gotículas emulsificadas, las lipasas pancreáticas junto con la colipasa puede dar acción, puede hidrolizar a los triacilglicéridos formando dos monoacilglicerol. ¿Se acuerdan? Cuando hay solo un ácido graso unido al glicerol se le llama monoacilgliceroles. En este caso va a estar unido en el carbono 2, pues es 2 monoacilglicerol y libera dos ácidos grasos. La lipasa pancreática muy difícil que libere 3 ácidos grasos y dejar solo el glicerol solito. Lo más que pueden es formar este monoacilglicerol unido a un ácido graso que tenemos acá. Siempre con la ayuda de la colipasa, que es su coenzima. No se olviden de la colipasa. El colesterol esterasa hidroliza al colesterol éster, liberando un ácido graso y el colesterol libre, que tenemos acá libre, su OH. La fosfolipasa 2 hidroliza a los fosfolípidos.
La absorción en los enterocitos, hemos dicho que gracias a las micelas mixtas pueden llegar los lípidos cerca de los enterocitos y van a ingresar por difusión simple, sin transportadores, sin transportadores, exacto. A diferencia de los carbohidratos, ¿se acuerdan que tenían un montón de transportadores, esas proteínas transportadores? En cambio, los lípidos, como son lipofílicos, o sea, pueden atravesar la membrana lipídica, van a entrar por difusión simple y directito se van a ir al retículo endoplasmático liso. Y acá van a formar los llamados kilomicrones, que son las lipoproteínas que usamos para transportar por el vaso linfático. Van a formar los kilomicrones ricos en triacilglicerol o triglicéridos, porque son los que más comemos. El 90% de los lípidos que ingerimos en la dieta son los triacilglicéridos. Van a atravesar la membrana de los enterocitos siendo monoacilgliceroles y ácidos grasos libres. Van a entrar los ácidos grasos libres de cadena larga, ojo, cadena larga, que son los lipofílicos, porque las cadenas cortas hemos dicho que son solubles todavía al agua. Los monoacilgliceroles entran, otra vez forman triglicéridos dentro del enterocito y forman kilomicrones. Y este kilomicrón va a poder ser transportado por los vasos linfáticos. Más específicamente, ¿qué pasa en el retículo endoplasmático? Vamos a ver que entraron la vitamina liposoluble, los monoacilglicerol, el 2-monoacilglicerol, los ácidos grasos de cadena larga, y los colesteroles han entrado dentro y van a formar otra vez productos hidrofóbicos, como triacilglicéridos o triglicéridos o colesterol éster. ¿Cómo? Primero se activan los ácidos grasos libres de cadena larga, se van a activar con la coenzima A y van a formar así coenzima A grasa. Estas se van a unir otra vez a los monoacilgliceroles y van a formar triglicéridos o colesterol éster. Y van a ir adentro de los kilomicrones. Y este kilomicrón va a unirse con las apolipoproteínas B48, que son productos hidrofílicos, o sea, van a hacer una capa, esta capa azul va a ser hidrofílico junto con los fosfolípidos y van a hacer posible el transporte en los vasos linfáticos, en las venas, en el plasma, porque es un medio acuoso, tiene que tener una capa hidrofílica para poder ser transportado. Y todo a este compuesto se le llama kilomicrón. El transporte de lípidos, vamos a poder ver que ingresa los lípidos en el intestino, va a ser absorbido por difusión simple, van a formar kilomicrones, va a ir primero por la linfa, por vasos linfáticos, y se va a unir todos los vasos linfáticos al conducto torácico, que ya sabemos que es este conducto que lo pintaron de verdecito. No sé si llevaron anatomía en el anfiteatro, creo que no sé. La cosa es que el conducto torácico va a ir por el medio de nuestro cuerpo y se va a unir a la vena, en la vena subclavia izquierda, y va a entrar al plasma, gracias a que tiene una forma de los kilomicrones. Esta parte azulita es lo que es la parte hidrofílica, por eso podemos transportarlo en el plasma. Y la parte amarillita son los triglicéridos, que es lo que más tiene los kilomicrones. Y la parte chiquitita son los colesteroles. Esto va a viajar por los capilares, dejando en los tejidos periféricos un poco de triglicéridos que se acumulan. Y lo que quedaron se va a ir al hígado. Esto va a ser un transporte del intestino, periferia, hígado. Y acá en el hígado puede almacenarse, puede ser usado como fuente de energía o puede ser transformado a ácidos, a las sales biliares también, o formar hormonas, etc. Los que sobraron, los que no necesita el hígado, van a ser transformados en lipoproteínas que se llaman VLDL. Estos VLDL van a hacer el transporte del hígado hacia la periferia, por los capilares, a los tejidos adiposos o a los tejidos periféricos como el músculo liso. Van a ir transportando sus triglicéridos y lo que quedaron se le llama IDL o LDL, que es el colesterol, también conocido como el colesterol malo, el LDL. Son los que llevan o dejan los colesteroles. Miren, tienen bastante naranjita, o sea que tienen bastante cantidad de colesterol. Estos van a dejar el colesterol en los tejidos periféricos o también en los mismos vasos sanguíneos. Dejan los colesteroles y bueno, es una causa de la aterosclerosis eso.
El único bueno, el que se conoce como colesterol bueno, es el HDL, que hace nuestro transporte inverso del colesterol. Punto para examen parcial. Transporte inverso lo hace el HDL. Este va a llevar el colesterol de la periferia hacia el hígado. ¿Se acuerdan de eso? Ya, bueno, ese era el esquema general del transporte de lípidos que ocurre en todo nuestro organismo. El que nos transporta son las lipoproteínas. ¿Las lipoproteínas qué son? Vamos a ver qué son. Miren, tiene un núcleo lipídico neutro que adentro va a ser hidrofóbico, como hemos dicho, su núcleo es hidrofóbico, va a contener triglicéridos, va a contener éster de colesterol y afuera va a tener una capa hidrofílica. En el exterior va a tener las apolipoproteínas antipaticas y los fosfolípidos y colesterol no esterificado. Como pueden ver acá, los fosfolípidos con su cabecita hidrofílica en el exterior y sus patitas hidrofóbicas en el interior. Y las apolipoproteínas, que nos sirve de muchas formas. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos varios tipos de apolipoproteínas. Se tienen que aprender cada uno. No, mentira. Son las principales. Por ejemplo, los kilomicrones va a tener su apolipoproteína estructural principal, que siempre lo van a tener, que es la B48. Si no tiene B48 no se llama kilomicrón, es la lipoproteína. El kilomicrón va a tener su B48. La VLDL va a tener la B100. Y como el IDL y la LDL va a ser originado de la VLDL, todos van a tener B100. Y la HDL va a tener su apolipoproteína A1 y A2. Y en general todos van a intercambiar la C y la E, como pueden ver acá. Preguntas, hagan preguntas, no se queden con dudas. Ya, bueno, estas apolipoproteínas nos van a servir como sitios de reconocimiento para los receptores celulares. O sea, las células de los músculos, de los tejidos adiposos, en su superficie va a tener receptores para reconocer a estas lipoproteínas. Y estos receptores lo que reconocen son la apolipoproteína que está en su superficie de las lipoproteínas. Parece trabalenguas, otra vez. Van a ser de reconocimiento para los receptores de superficie celular, en resumen. Sirven también como activadores, o sea, sirven también como coenzimas de las enzimas que metabolizan a las lipoproteínas, que están en la superficie también de los tejidos adiposos o de las células del músculo, o de los hepatocitos también. Y algunos constituyen estructurales, algunos son componentes estructurales esenciales, así como la B48 para los kilomicrones, la B100 para los VLDL, y algunos son intercambiables entre lipoproteínas. Un ejemplo importantísimo que se tienen que aprender es el HDL. Esta lipoproteína tiene su C, 1, 2, 3, y su E, que pueden pasarle a los kilomicrones y a los VLD. Y cuando ellos dejan de usar a estas apolipoproteínas, le vuelven a los HDL. Vamos a ver cómo ocurre esto. Primero acá ya el esquema general de las lipoproteínas que usa nuestro organismo para transportar lípidos. Primero que nada, los que transportan triglicéridos va a ser generado en el intestino cuando comemos, en la fase de alimentación. Se va a generar los kilomicrones, que tiene alta cantidad de triglicéridos. Después, endógenamente, vamos a producir colesterol también endógenos y esto va a ser en el hígado. Por eso los VLDL va a ser producido en el hígado y va a ser llevado a la periferia, los triglicéridos y los colesteroles. A partir de los VLDL se forman los LDL, que ya tienen una alta cantidad de colesterol. Este también va a llevar el colesterol a la periferia. Y lo que quedó, bueno, va a ser absorbido por el hígado, pero más va a hacer daño en la periferia. Y los HDL también tienen alta cantidad de colesterol. Esto va a llevar el colesterol que está en la periferia al hígado para ser eliminado. Ahora, el metabolismo de cada uno de los lipoproteínas. Con esto terminamos. Se quedan todavía porque es muy importante para venir el parcial. Con esto terminamos. Van a ver. El metabolismo de cada una de las lipoproteínas. Un ratito. Ya. En estado de alimentación, o sea, ¿se acuerdan que había varias etapas de la alimentación que hemos hablado? La fase absortiva o postprandial, la fase postabsortiva, la fase de ayuno temprano, ayuno primario, bla, 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 eso.
en la fase de alimentación, o sea, en la única fase de alimentación, que es la fase absortiva o postprandial, ocurre esto. Se forman los kilomicrones abundantemente, bastante, en gran velocidad en los intestinos, pegándole su apolipoproteína B48, que es su apolipoproteína estructural, la B48 para los triglicéridos, a ojo. Ese cuadrito que les dejé de cada kilomicrón tiene B48, CE, el BLDL tiene B100, todo eso les va a venir en el parcial también, o sea, ¿cuál es la poliproteína característica del kilomicrón? Tienen que responder B48. Así. Ya. La cosa es que nacen los kilomicrones en el intestino y esto va a ir por el plasma, va a ir por los capilares y la HDL les va a pasar la C2 y la E, la ApoC2 y la ApoE al kilomicrón para que este C2 va a funcionar de una manera de coenzima. El kilomicrón va a pasar por los capilares y va a llegar a los tejidos periféricos. En los tejidos periféricos, un ejemplo, tejido adiposo, en su célula, en la membrana externa de su célula, va a tener una enzima que degrada a estos kilomicrones. Va a tener la enzima que se llama lipoproteína lipasa, o también escrito como LPL. Esta lipoproteína lipasa va a activarse gracias a la ApoC2. Por eso es que esta HDL tiene que pasarle al kilomicrón, porque el kilomicrón no nace con la C2. La HDL es la que le pasa el ApoC2. Y ya. Bueno, allá. El que activa a la lipoproteína lipasa es el C2. Y como pueden ver, los kilomicrones en la fase de alimentación, en la fase de absortiva, son los que van a estar más activos de esta lipoproteína lipasa porque están degradando para almacenar los ácidos grasos libres adentro de sus células. La lipoproteína lipasa va a degradar los triglicéridos en glicerol libre y en ácidos grasos libres. El glicerol lo va a liberar en el capilar y este glicerol se va a ir al hígado. Y el ácido graso es el único que se va almacenando en los tejidos periféricos. Ejemplo, adiposo o células del músculo. Bueno, va a seguir, va a quedar poco de los kilomicrones residual. Vamos a liberar el C2, le vamos a devolver al HDL, porque ya no lo necesitamos, ya degradamos suficientes triglicéridos. Así que gracias a la ApoE que nos dio también la HDL, vamos a ingresar al hígado, porque el hígado va a tener en su superficie de la célula, en la superficie de su célula, de los hepatocitos, va a tener un receptor que capta a la ApoE y puede ingresar, va a hacer endocitosis, los kilomicrones residuales. Y eso es todo el metabolismo de los kilomicrones. Y se parece mucho los demás, o sea, simplemente que hace función diferente, pero lo mismo, va a tener la misma C2 que va a activar la lipoproteína lipasa. La ApoE va a servir como receptor, como reconocimiento de los receptores de los hepatocitos o de otras células, la ApoE. Y nada más tiene la misma función en casi todos. Muy fácil. Allá. Sí, va a entrar por el conducto torácico al plasma, no se olviden. El metabolismo de la lipoproteína es de muy baja densidad, o sea, la BLDL. La única diferencia con los kilomicrones es que van a ser colesteroles endógenos, los que van a contener a estas lipoproteínas de muy baja densidad, que van a ser formados en el hígado, o sea, de forma endógena, ¿no? Los triglicéridos de los kilomicrones van a ser exógenos, que hemos ingerido en la dieta. También va a tener su APO, que es la APO B100. Va a nacer en el plasma, va a recibir la C2 y la E, igual que los kilomicrones, a partir del HDL. Y esta BLDL va a ir a la periferia. Lo mismo, va a activar la lipoproteína lipasa, se va a degradar, va a ingresar los ácidos grasos. Y la diferencia es que cuando se ponen chiquititos ya no le llamamos remanentes, sino le llamamos IDL. O cuando ya hay mucha cantidad de colesterol, le llamamos LDL. LDL va a tener la misma apolipoproteína, que es la 100. Y este LDL puede regresar al hígado, pero también puede ir andando por todo el torrente sanguíneo y llegar a los tejidos periféricos y almacenarse ahí, haciendo endocitosis.
Y ya, acá también otra vez, cuando dejamos de usar la ApoC2, lo vamos a devolver a nuestra querida HDL. Nada más. Acá va a haber una transferencia de colesterol y triglicéridos entre nuestra lipoproteína HDL y los VLDL, gracias a esta enzima de intercambio, a esta enzima de proteína de transferencia de colesterol éster, va a intercambiar a los colesteroles por los triglicéridos. O sea, el VLDL le va a dar sus triglicéridos al HDL para que sea buenito y el colesterol lo va a pasar al VLDL. Hace una transferencia también acá. Ya. Siguiente. El metabolismo de las lipoproteínas de baja densidad, low density lipoprotein. Estas son las que le llaman lipoproteína, bueno, colesterol malo, el que distribuye el colesterol a la periferia. También tiene su B100, igual que los VLDL, igual que los IDLs. Gracias a la B100 va a ser captado en las células, en la periferia, porque va a tener su receptor de LDL, las células, va a ser endocitado, va a ser degradado en el endosoma, en el lisosoma, y va a liberar ácidos grasos libres, va a liberar también colesterol libre. Acá, este colesterol vamos a usarlo para sintetizar más colesterol, etcétera, pero hay un efecto cuando ya tenemos demasiado colesterol en el torrente sanguíneo, las células empiezan a colapsar de colesterol. O sea, también podemos almacenar gran cantidad de ésteres de colesterol. O sea, lo almacenamos en forma de éster, pero cuando ya hay demasiado esto, va a haber un efecto negativo en las enzimas que hace ésteres de colesterol. Acá tenemos el factor de transcripción que producen a estas enzimas, que ayudan a producir a estas enzimas HMG, coenzima reductasa. El SREBP se va a inhibir y como inhibimos vamos a dejar de almacenar colesterol, vamos a impedir la generación de los receptores de LDL, vamos a impedir, miren acá, se estaban produciendo en el retículo endoplasmático los receptores de LDL, pero vamos a inhibir eso y por lo tanto la célula ya va a dejar de absorber los LDL. ¿Y qué pasa cuando las células periféricas van a dejar de absorber LDL? Se van a quedar en el torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa cuando se quedan en el torrente sanguíneo? Se van a empezar a almacenar en el mismo vaso sanguíneo los LDL, y esto lo vamos a ver más detalladamente. Vamos a hablar un poco de fisiopato. O sea, no es fisiopato, también lo van a mencionar en la clase de bioquímica, creo que el profesor. Los LDL, que ya están abundantemente, que ya no pudieron ser absorbidos ni en el hígado, ni en las células periféricas, se van a quedar en el torrente sanguíneo. Y estos van a ingresar a la íntima del endotelio. Acá tenemos las tres capas, el endotelio, la íntima y la capa del músculo liso del vaso sanguíneo, de la arteria. Acá tenemos el lumen, donde están transitando, se supone, el LDL, ¿verdad? Acá está el lumen del vaso sanguíneo. El LDL, como ya hay demasiado, puede entrar a la íntima y lo que ocurre es la oxidación de los LDL. Cuando los LDL se oxidan, miren, parecen malos, ahora sí, están rojitos. Cuando se oxidan, ya no puede reconocer el HDL. ¿Se acuerda que el HDL era el colesterol bueno que transportaba el colesterol al hígado para poder ser degradado? Pero cuando se oxida el LDL, se oxidan los colesteroles que están acá, ya la HDL no va a poder reconocer como propio. O sea, esto va a ser ya un producto extraño para el cuerpo. Y cuando hay un producto extraño para el cuerpo, ocurre la migración de los monocitos, que se transforman en macrófagos, y los macrófagos van a empezar a fagocitar a estos LDL oxidados. Empiezan a fagocitar, a comerse gran cantidad. Y a esto se le llaman las células espumosas, que por acá está mencionada. Acá está. Estos macrófagos que comieron gran cantidad de LDL oxidados se le llaman células espumosas, que se acumulan en la íntima del endotelio haciendo ateromas. Y
Es un problema cuando esos ateromas se rompen, ocurre una aterotrombosis, que ya es la obstrucción de ese vaso sanguíneo. Problema, ya. Metabolismo de las lipoproteínas de alta densidad, o HDL. Esos son los buenitos, los colesteroles buenos, que también le llaman. El transporte inverso, hace el transporte inverso del colesterol, o sea, elimina el colesterol de las células periféricas llevándolo al hígado. Primero vamos a ver que tiene una forma discoidal, la apolipoproteína A. ¿Qué hablo? La lipoproteína HDL tiene una forma discoidal, o sea, esta forma les va a hacer más fácil de captar a los colesteroles que están en las células periféricas. Va a hacer ingresar a los colesteroles que están en la periferia gracias a esta enzima LCAT que tenemos acá, que es el colesterol aciltransferasa. Gracias a esta enzima colesterol aciltransferasa va a degradar al colesterol y va a ingresarlo adentro del HDL y se va a convertir en HDL3 con su ApoA1, ApoC2 y ApoE. Luego va a ir acumulándose más y más y más y más colesterol y se va a convertir en HDL2. Este HDL2 va a llevarlo directamente al hígado, o puede hacer otra forma de llevar el colesterol, que es intercambiándolo con el VLDL y el VLDL mandarlo al hígado. Tiene dos formas de transportar el colesterol hacia el hígado: directamente ella misma, o con estas proteínas de transferencia de éster de colesterol. Puede transferir el colesterol al VLDL y el VLDL convertirse en IDL y llevarlo al hígado. Una vez que ya se liberó de su colesterol, va a volver a su ciclo, va a convertirse otra vez en HDL y hacer lo mismo y absorber más colesterol de la periferia y llevarlo hacia el hígado. Ese es su ciclo de la HDL. Su función principal es el transporte inverso del colesterol. Y también otra función principal es proporcionar las apolipoproteínas C2 y E para que los kilomicrones o los VLDL hagan su función correcta. Terminamos con esto. La composición de la lipoproteína, acá tienen su gráfico sintetizado, un resumen. Pueden ver el origen de cada lipoproteína, la densidad, cuando tienen más colesterol están más densos, etc. Eso sería todo en esta clase. Bueno, las fuentes, un compañero nuestro me pidió que le ponga la fuente de las clases que estoy dando. Lo pueden encontrar más profundo, más explicado en el libro Baines, que está en el Teams, lo he subido en el Teams, ¿saben? Para los nuevos. Pueden encontrarlo en el capítulo 10 y en el capítulo 18 sobre las apolipoproteínas y en el capítulo 10 sobre la absorción, digestión de los lípidos. Suerte, chicos. Terminamos con la clase. Preguntas. Acepto preguntas. Nos tardamos 1 hora. No está mucho, no es mucho. Pienso que está más o menos bueno. ¿Preguntas, chicos? ¿Cualquier cosa? ¿Opiniones? ¿Están vivos? ¿Les aburrió la clase? Si no hay preguntas, bueno, les paso el link del Forms para que empecemos a resolverlo. Primero ustedes solitos y después conmigo. Les mando en el chat, me dicen si pueden abrirlo, por favor. Me avisan si pueden abrirlo, ¿ya? O si no pueden abrirlo. Tienen 10 minutos.